Vamos a presentar la información del Ministerio de Salud de este martes 23. Al día de hoy tenemos 20.081 casos totales confirmados en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente han fallecido 415 personas, lo que hace una letalidad de 2.07%. Aquí lo que ustedes pueden ver es la curva de casos diaria. Muy en la base, en amarillo, está la curva de fallecidos diaria. Como podrán ver, la semana pasada, para los últimos días de la semana, hemos tenido un aumento significativo de los casos. Aquí lo que pueden ver nuevamente es la división de casos por década y se sigue manteniendo la misma patente que hemos tenido desde el primer día, que la enorme mayoría de los enfermos tienen menos de 60 años, es el 85%, y la enorme mayoría de los fallecidos tienen más de 60 años, que es el 80%. Con un promedio de edad de los fallecidos de 75 años. Lo que podemos ver aquí en el gráfico es las comunas que han tenido mayor tasa de cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Como pueden ver ahí, la 1, la 3, la 4, la 7 y la 8 son las que más casos han tenido. Estos son los números de la cantidad de casos de los barrios populares de la ciudad. Tenemos 7.765 casos totales confirmados, de los cuales se han dado 4.160 altas. Lamentablemente han fallecido 77 personas, lo que hace una letalidad del 1%. Y aprovechando el número importante de altas que hemos tenido en este gráfico, me gustaría volver a insistir sobre el pedido a todas las personas que se han recuperado de la enfermedad y que ya están curadas, que se propongan como donantes de plasma. El plasma es un tratamiento potencialmente muy beneficioso y ustedes pueden consultar en la página del gobierno de la ciudad para ver los centros de donación de plasmaféresis que tienen los hospitales públicos, o acercarse al Hospital Durán y consultar allí. Es muy importante lo que cada uno de los recuperados puede hacer para acompañar y ayudar a las personas que van a tener la enfermedad de una manera moderada o severa. Aquí tienen los datos del programa Detectar. Ustedes saben que esta es la forma proactiva que junto con el Ministerio de Salud de la Nación implementamos en términos de la búsqueda de los potenciales casos, de los convivientes y contactos estrechos y de esa manera identificar a las personas que están en la comunidad y que tienen la enfermedad. Los números hasta el día de hoy son que hemos confirmado a través del Detectar en los barrios populares 1.727 personas en la 31, 1.481 enfermos en la 1-11-14, 1.162 en la 21-24, 406 en la 15, 656 en la 20 y 133 en el barrio Carrillo. Y luego, como ustedes saben, estamos generalizando la estrategia de búsqueda activa en los diferentes barrios porteños como una estrategia muy importante en la intención de terminar de darle la vuelta a la curva de casos y empezar a bajarlos. Eso lo hemos implementado ya en Valvaneda, donde hemos identificado 127 enfermos, en Flores con 98 enfermos, en La Boca 17, en Constitución 52, en Barracas 13 y en Almagro 48. Estamos comenzando ahora en Barrio Norte con el nuevo programa. De los geriátricos de la ciudad, ustedes saben que son 483 geriátricos en total, 134 han tenido al menos un caso de pacientes con COVID-19. Esos 134 geriátricos han sumado 804 casos de la enfermedad y lamentablemente han fallecido 109 personas. Ustedes saben que junto con el programa Detectar de búsqueda activa, el otro instrumento que creemos que es muy importante es la búsqueda sistemática, serológica sistemática, todas las semanas a la misma persona durante todo el periodo de la pandemia para identificar rápidamente a los que se están enfermando en todos los trabajadores de la salud del sistema público y a todos los trabajadores de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires. En los geriátricos ya hemos realizado prácticamente 4.000 testeos serológicos, de los cuales hemos tenido 154 test positivos, y de ellos hemos identificado 14 personas que estaban activamente con la enfermedad. Ustedes saben que cada una de estas personas fácilmente o con cierta facilidad contagian a los internados en los geriátricos, de manera que es un número para nosotros muy relevante para los primeros 10 días de andar de este programa.
Y lo mismo ocurre en el sistema público de salud. Hemos testeado 21.888 trabajadores del sistema público de salud, de los cuales han dado 649 positivos. Hemos realizado en base a esos positivos una cantidad de PCRs de 705 y 96 de ellas han dado positivo. Esto es nuevamente un número muy relevante porque son 96 personas que no sabían tener la enfermedad, que estaban asintomáticas o con muy pequeños síntomas y que estaban trabajando en el sistema de salud, de manera que es muy importante para sus compañeros, para los pacientes y para la pandemia en general, que podamos identificar con el testeo sistemático y rápido a todas estas personas que tienen estas enfermedades leves, ¿no es cierto?, que la gente puede no identificarlas. Y todavía tenemos 92 PCR en proceso para dar el resultado. Muchas gracias. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarle, después de todas las conferencias que hemos tenido, entiendo que el cuello de botella en el área metropolitana son las terapias intensivas. Dígame si estoy en lo correcto o no, las camas de terapias intensivas. Si hay una contabilidad común a partir de la reunión del viernes de los equipos técnicos en La Plata. ¿Y qué pasa si uno de los dos distritos se resiente en su capacidad de atender? ¿Cómo solidariamente o no se comporta el otro? Si esto tiene que ver con las restricciones, si es que la provincia de Buenos Aires se queda sin terapias intensivas, ¿tiene que ver con una restricción en la ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿esto está relacionado o no? Yo te diría sí. Primero, por supuesto que las terapias intensivas son un elemento crítico en la atención de esta pandemia porque son los lugares donde atendemos las personas más graves, pero nosotros tenemos que cuidar todos los procesos de cuidado porque todos los procesos de cuidado son esenciales, ¿no es cierto? Identificar precozmente a una persona enferma en la comunidad es muy importante, tener la capacidad de testearlo es muy importante, tener la capacidad de atenderlo como corresponde e internarse o llevarlo a un hotel es importante, y las terapias intensivas son críticas por lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? Es que evidentemente las personas más graves requieren de ella y es el elemento más crítico para cuidar. Y luego, si te entendí bien la pregunta, nosotros trabajamos con la provincia de Buenos Aires en diálogo permanente, compartiendo la información. En la ciudad hemos tomado la decisión de presentar las camas de terapia intensiva por subsector, el público y el privado, sobre todo porque el subsector público requería un fortalecimiento muy importante y hemos tomado la decisión de ponerlo bien transparente a la vista. Y hemos dividido sobre el sector público las camas que son para la atención de COVID, para saber efectivamente cuál es el denominador preciso de estos pacientes, y las camas que son para atender el resto de las patologías. Y por eso presentamos de esta manera el número de camas. La provincia de Buenos Aires tomó la decisión de tomar todas las camas de su sector público y privado juntas y no hacer diferenciación de qué tipo de pacientes son COVID o no COVID dentro de esa ocupación, de manera que son dos formas de mostrar la misma información. Pero en principio ambos conocemos muy bien la información que hay en el área metropolitana y es esencial la coordinación de ello y sobre todo, como yo siempre digo, el área metropolitana es un conjunto demográfico muy integrado. Hay mucha gente del conurbano bonaerense que ha usado históricamente los hospitales públicos de la ciudad. Hay muchísima gente que ha venido a tener sus chicos, a atenderse de una enfermedad grave. Y nosotros en nuestra planificación de la ciudad siempre hemos considerado una proporción de la necesidad de nuestras camas para atender ciudadanos bonaerenses. De manera que esa interacción es permanente entre ambas jurisdicciones y yo creo que eso va a seguir siendo así a lo largo de toda la pandemia. Buen día, Yanina Méndez para Canal 9. Retomando la pregunta de las terapias, consultarle si se sabe el número de camas libres y ocupadas que hay en las terapias de la Ciudad de Buenos Aires en materia pública y también privada, y si, teniendo en cuenta el ascenso de la curva y este índice R que usted siempre da a conocer, ¿se pronostica una situación de colapso en algún momento, teniendo en cuenta la ascendencia de la curva? Yo diría, lo primero que es importante decirle a la gente es que nosotros vamos gestionando una pandemia que es muy compleja, que tiene un montón de variables, que depende de las políticas públicas, que depende de la capacidad de montar una infraestructura sanitaria apropiada y que también depende de la capacidad que tengamos los ciudadanos de sostener el cuidado colectivo y las normativas que están vigentes. Y naturalmente, después de tanto tiempo, de casi 100 días haciendo un enorme esfuerzo,
a muchas personas les cuesta sostener todas las recomendaciones y las normativas que tenemos vigentes y naturalmente va siendo difícil mantener la intensidad de la pandemia. De manera que nosotros siempre dijimos lo mismo, vamos mirando el índice de contagiosidad, es decir, como bien decías vos, SR, que siempre que está arriba de 1 significa que la curva está progresando. Nuestro R al día de hoy es 1.13, es decir, que está progresando. Pero está progresando a una velocidad relativamente contenida. Ahora, si la curva sigue progresando sistemáticamente, nosotros siempre hemos comunicado que en algún momento, si eso seguía ocurriendo, íbamos a tener que pedirle un último y un mayor esfuerzo a la gente para que vuelva, que podamos hacer el último esfuerzo y podamos poder pasar la peor parte de la curva. Y para eso era muy importante, y fue y será muy importante, el vínculo nuestro con los ciudadanos, el dialogar y mostrar la información muy transparentemente. Para ello mostramos siempre la información al detalle de lo que pasa en la ciudad y siempre nos esforzamos en cada etapa de la pandemia para dar la mayor cantidad de libertades posibles. Eso fue todo lo que estuvimos haciendo el último mes. De manera que si, un poco completando tu pregunta, si nosotros viéramos que en los próximos días efectivamente se sigue sosteniendo la tendencia en alza, seguramente vamos a pedir a los ciudadanos un último esfuerzo para poder pasar la peor parte y luego ya intentar ir desandando esta cumbre, descendiendo el R debajo de 1, ¿no es cierto? Esa es la estrategia general. Y las camas, siempre dijimos, nosotros tenemos 400 camas de terapia intensiva, hasta anoche 178 en el subsector público, estoy hablando, ¿no es cierto? Están ocupadas y el subsector privado tiene 1.600 camas de terapia intensiva y estamos trabajando con ellos para discriminar con más claridad cuáles pueden ser dedicadas al COVID o no de esa cantidad, pero tienen una ocupación que está un poco arriba del 50%. ¿Qué tal? Buen día. Claudio Cardoso de Radio 10. Doctor, le hago dos consultas. La primera tiene que ver, venimos escuchando en las últimas horas, que va a haber, si esto sigue así, un endurecimiento de la cuarentena. ¿En qué consiste? ¿Sería volver a la fase 1, como algunos determinan, que han charlado en la jornada de ayer, para saber en definitiva en qué consiste esto de endurecer la cuarentena si continúan los casos de esta magnitud o superando los 2.000? Y por otra parte, ¿cuál es su análisis con relación a lo que se vio el pasado día sábado? Manifestaciones, por un lado se dice, priorizamos la salud, pero por otra parte vemos manifestaciones con gente sin tapabocas, sin mantener la distancia social. ¿Eso lo charlan con las fuerzas públicas? Porque digo, hablamos del mismo gobierno que por un lado actúa de una manera y por otra parte de otra. En cuanto a las restricciones, nosotros lo que decimos es, estamos observando día a día la evolución de la curva de casos. Vamos a esperar hasta el día jueves o el día viernes para poder confirmar y definir esa evolución. Y de acuerdo a la evolución que tenga, vamos a proponer qué tipo de restricciones deberíamos tener. Pero decididamente, venimos insistiendo hace mucho tiempo, un elemento esencial para disminuir críticamente es el tema de la circulación, sobre todo del transporte público. Y luego, por supuesto, que veremos de acuerdo a la intensidad de los casos y la evolución de las curvas y una mirada más metropolitana de la realidad también, las propuestas que hacemos en colaboración con Nación y provincia. Y después de las manifestaciones, yo he dicho siempre aquí nuestro parecer. Nosotros tenemos una larguísima cuarentena que ha sido extremadamente exitosa en evitar una catástrofe sanitaria y mucho dolor social en nuestro país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Y eso ha sido una gran ventaja que hemos tenido los argentinos. Cualquiera puede ver la infinidad de países que han tenido situaciones extremadamente más complejas que las nuestras. Ahora, esa cuarentena ha traído como consecuencia que la ciudadanía, en términos económicos, sociales, afectivos, de la salud mental, ha ido perdiendo su capacidad de poder acompañar. Y los gobernantes no nos tenemos que enojar con la realidad, la tenemos que comprender y tenemos que colaborar, porque para eso somos los que tenemos que estar atrás del cuidado colectivo y poder comprender el emergente colectivo para poderlo regular en términos de políticas públicas. Es una cuestión de no solamente de proponer, sino también de comprender y expresar lo que está pasando. Entonces, dado ese escenario y dado que esta pandemia es tan dolorosa y genera tanto daño en los derechos individuales de la gente, nos parece que las expresiones públicas
son un elemento absolutamente entendible dentro de una situación tan dolorosa. Y nosotros nunca nos vamos a enojar con eso, cualquiera sea el perfil de la expresión. Solamente, y por supuesto que lo que hacemos es escucharlas y reflexionar sobre lo que la gente dice, aunque diferentes expresiones se emitan de diferentes miradas de la sociedad, porque esa diversidad de la sociedad es la que nos alimenta como gobierno. Solamente pedimos, al respecto de tu comentario, sí lo voy a decir, pedimos que se haga con la total prudencia y cuidado del distanciamiento. De lo que yo pude ver en la ciudad de Buenos Aires, no fue así en otros lugares del país, es que la gente tomó buena distancia, estaba con tapabocas y tapanariz, y muchísima gente estuvo en auto, que es un modelo muy seguro para poder expresar. Así que nosotros escuchamos las expresiones, intentamos comprender y empatizar con lo que un subgrupo de la sociedad piensa y opina, y tratamos de aprender para proponer mejores políticas públicas que nos incluyan a todos, porque en esta pandemia, si no logramos políticas públicas que nos incluyan a todos, lo que nos ocurre es que no podemos mantener la cohesión del comportamiento social. Y la cohesión del comportamiento social es un elemento esencial para el cuidado colectivo de la pandemia. Buenos días, ministro. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quiero preguntar sobre lo que usted expresó, el último esfuerzo. ¿Qué significa el último esfuerzo? Porque el horizonte para una buena parte de la población se ha estirado cada vez más. En ese sentido, preguntarle qué significa y si esto también representa que se llegó al pico de contagios. Si ese último esfuerzo efectivamente se llegó a esa cúspide, a esa cantidad de contagios estimados por la pandemia en la Argentina. Gracias. Bueno, nosotros llevamos un largo tiempo dialogando aquí y ustedes han preguntado este tipo de preguntas durante mucho tiempo y yo siempre les he dicho, mientras tenemos un índice de contagiosidad por arriba de 1, la curva de casos está progresando y siempre les he comentado que de mi perspectiva lo peor está por venir y la montaña estaba por delante porque digamos, todos los indicadores indicaban ello. Lo que es evidente al día de hoy que hemos subido una parte importante de la montaña. Y para saber cuándo es o no el pico vamos a tener que tener varios días o un par de semanas de descenso de casos, es decir, estar debajo del R, debajo de 1, es decir, que la contagiosidad de un enfermo sea a menos de 1, para poder saber que verdaderamente lo que quedó por detrás será el pico de casos. Pero es muy importante que digamos, explicarle a la gente, si tuviéramos la necesidad de tomar la decisión de pedir un esfuerzo a la comunidad, es muy importante explicar que nosotros estamos, digamos, de alguna manera eligiendo el momento de hacer ese esfuerzo cuando consideramos que ese esfuerzo puede ser determinante para terminar de bajar el R debajo de 1. De manera que, por supuesto que esta pandemia es muy compleja y nadie puede predecir el futuro, pero la propuesta es, si tenemos que hacer un esfuerzo, que ese esfuerzo nos sirva para poder bajar debajo de 1 y por lo tanto sí empezar a desandar esa cuesta. No podemos garantizarlo, no podemos asegurarlo, esta pandemia es muy compleja, pero eso es un poco la estrategia. La distribución del detectar, la búsqueda activa en todo el territorio porteño, un esfuerzo suplementar para poder contener de manera crítica el número de casos que van ascendiendo y luego un mantenimiento de todas las estrategias de control para poder descender. Eso es el componente que nos queda ahora por delante. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Marcela Ojeda, de Radio Continental. Doctor Quirós, más allá de cuestiones semánticas y que se espere para hacer anuncios de manera ordenada y conjunta entre los tres gobiernos, el central, el provincial y el de la ciudad, aparentemente, por lo que usted está detallando, la decisión está tomada de aplicar nuevas restricciones y se evalúa este aumento de casos y de pacientes fallecidos. En este sentido, le quería preguntar si usted coincide con las declaraciones del ministro Berni, que aparte de ministro de Seguridad también es médico, que pidió que se aplique una cuarentena absoluta sin transporte público. ¿Usted sugeriría una medida de estas características? ¿La sugirió? ¿Va por este sentido? Y por otro lado, retomando la pregunta que le hacía el colega acerca de las camas de las terapias intensivas, ¿qué particularidades tienen las terapias intensivas para los pacientes con COVID-19 que, según tengo entendido, no son como para otro tipo de patologías que necesitan otro tipo de ventilación? ¿Sí se van a tener que habilitar más camas y qué características puntuales tienen con las particularidades de esta enfermedad? ¿Cómo no, Marcela? En términos
Permitime hacerte una pequeña ajuste a tu pregunta. Nosotros no hemos decidido aún si tenemos que desandar las medidas, con lo cual difícilmente yo puedo opinar sobre la intensidad que hay que darle a ese desandado. Es decir, estamos, como les dijimos, siempre le dijimos a la ciudadanía, nosotros vamos día a día a recolectar la información, la vamos a hacer pública de la manera más concreta y transparente posible, y en base a los datos le vamos a proponer lo que necesitamos hacer, porque como es un esfuerzo colectivo donde cada uno tiene que aportar algo, todo el mundo tiene que ver la información precisa y todo el mundo tiene que estar convencido y dispuesto por convicción individual a que hace falta hacer lo que nosotros le estamos proponiendo, que creemos que es lo más correcto. Así que yo te diría, al día de hoy no puedo contestarte esa pregunta porque no conozco bien la evolución de los casos. De acuerdo a la evolución de los casos, diría yo si hace falta tomar las medidas y la intensidad que esas medidas debieran tener. Y de la terapia intensiva es una pregunta muy importante. Nosotros tomamos la decisión en el subsector público de dividir físicamente las terapias, porque ustedes saben que la ventilación mecánica de las personas con COVID genera cierto nivel de aerosolización del virus, se llama así, que es que el virus queda flotando en el aire. En las terapias se ha documentado ampliamente este fenómeno, en las terapias intensivas y en algunos procedimientos respiratorios de los pacientes con esta enfermedad. Por lo cual nosotros decidimos no combinar personas que tengan la enfermedad con personas que no la tengan, porque naturalmente el riesgo de contagio es muy alto. Así que por eso es que nosotros decidimos, las camas COVID son esta cantidad y son estas que están aquí, porque son todas habitaciones absolutamente independientes del resto de los enfermos del hospital, de modo de cuidarlos a todos y a cada uno de ellos como corresponde.